Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Estadística Computacional. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio para que los conceptos que hemos explicado en los vídeos anteriores queden más claros. La base de datos que vamos a utilizar para la realización de este vídeo trata sobre unas calificaciones de libros. Y además la podéis encontrar haciendo clic en este link que veis aquí. Lo primero que hay que hacer cuando trabajemos con una base de datos es entender todas las variables con las que vamos a trabajar. La base de datos que vamos a usar tiene las siguientes variables. Tenemos el nombre, el editor, el año de publicación del libro, el idioma en el que se ha escrito el libro, el autor o los autores, la calificación, el número de páginas, el número de críticas que el libro ha recibido y por último el ISBN correspondiente. Una vez que sabemos de qué tratan o qué explican nuestras variables, podemos comenzar a responder a las preguntas que aparecen aquí. La primera pregunta simplemente nos pide que importemos la base de datos. Entonces simplemente definimos df igual a pd.readExcel y dentro y entre comillas el nombre que tiene el archivo de la base de datos. Y luego escribimos el comando df.get para que nos aparezcan las 5 primeras filas de nuestra base de datos. Una vez que hemos importado la base de datos, podemos comenzar a responder ya las siguientes preguntas. Porque digamos que la pregunta número 1 no era en sí una pregunta, porque simplemente nos pedía importar la base de datos, cosa que siempre hay que hacer para poder trabajar con ella. Entonces, bueno, vamos a la pregunta 2, que nos pide cuántas observaciones y variables contiene la base de datos. Simplemente para poder responder esta pregunta hay que acordarse que el tamaño de nuestra base de datos nos lo da la función shape. Y ahí tenemos. Lo que aparece primero son las filas y luego las columnas. Como ya he mencionado en vídeos anteriores, si solo queremos que nos aparezcan o bien las filas o bien las columnas, pues simplemente hay que poner entre corchetes o el 0 para que nos devuelva las filas o el 1 para que nos devuelva las columnas. Y de esta manera nos lo devuelve por separado. También todo esto se puede poner muchísimo más formal con una frase a través del print. Y de esta manera obtenemos lo mismo que antes, pero todo incluido en una frase que queda todo, como he dicho antes, más formal. Continuamos a la pregunta número 3. Nos piden cuál es la mínima y máxima calificación de los libros y qué libros tienen mejores calificaciones. Lo primero que vamos a hacer para responder a esta pregunta es un describe. Que recuerdo que describe nos devuelve una lista o un resumen de todos los estadísticos de una variable. En este caso, la variable que me representa la calificación se llama rating. Entonces se haría así.
Entonces, bueno, pues obtengo count, min, que es la media, la desviación estándar, el mínimo, el 25%, es decir, el primer cuantil, el 50%, que es el segundo cuantil o mediana, el 75% es el tercer cuantil y el máximo de la variable rating. Y ahora voy a proceder a la ordenación de mi base de datos a través de la variable rating. De esta manera los voy a ordenar de modo descendente para que me aparezcan los libros con mayor rating al principio. Y entonces, bueno, como podéis comprobar, pues el rating tiene hasta valor 5 y me aparecen ordenados por la columna rating. Entonces, como hay varios libros con el mayor rating, es decir, con la mayor calificación, lo que tengo que hacer es como un tipo de conteo para que me cuente todos los libros que tienen un 5 en la calificación. Es decir, lo que tengo que hacer es esto. Aquellos cuyo valor de la columna rating sea igual a 5, pues digamos que lo voy a agrupar por el ID, que simplemente el ID, es decir, la columna ID, es, digamos que el numerito este que aparece aquí. Y voy a utilizar el count para que me los cuente. Entonces, bueno, aquí dice que tengo 48 libros con una calificación de 5. Y entonces, bueno, si quiero que me aparezca la lista con los libros que tienen calificación 5, pues lo único que tengo que hacer es, digamos que, volver a hacer un head como el que hemos hecho aquí, pero pues poniendo aquí 48, porque digamos que he ordenado la tabla para que me aparezcan los libros con mayor rating, mayor calificación al principio. Los he contado y son 48, entonces quiero que me aparezcan las 48 primeras filas, que son aquellas que corresponden al rating, a la calificación 5 o rating 5. Y entonces, bueno, aquí aparece una lista muy grande, obviamente, porque son 48 filas, pero bueno, como podéis ver, si seguís la columna de rating, pues todos tienen 5. Y para comprobar que está bien hecho, podemos poner aquí 49 y veréis que el número 49 ya no tiene, que sería el último, claro, ya no tiene una calificación 5, sino una calificación 4.88. Así que la pregunta, digamos que está bien realizada. Y entonces pasamos ya a la pregunta 4. Esta pregunta nos dice que calculemos cuántos idiomas se utilizan para escribir los libros y que, aparte de eso, grafiquemos el número de libros que han sido escritos en cada idioma. Entonces, bueno, lo primero es saber qué variable es la que corresponde al idioma. En este caso, language. Y después voy a utilizar la función unique, que no ha salido en ningún vídeo y que simplemente lo que me devuelve es una lista con los valores que aparecen en esa variable. En nuestro caso, pues simplemente aparecen 4 idiomas, que sería inglés, francés, español y alemán.
entonces te devuelve una lista. Entonces, bueno, con la función unique pues podemos, digamos que responder ya la primera pregunta, que serían pues 4 idiomas los que se utilizan para escribir los libros. Y ahora vamos a proceder a graficar el número de libros que han sido escritos en cada idioma. Vamos a realizar un group by a través de el idioma. Y el ID que nos va a servir para contar, digamos que el número de libros. Aquí ha habido un error de escritura, pero ya está solucionado. Y obtenemos, como veis, pues bueno, que la mayoría de libros han sido escritos en inglés, luego en español, después en francés y por último en alemán. Pero bueno, se aprecia una diferencia pues bastante grande en el idioma inglés. Seguimos con la pregunta 5, que nos pide que calculemos el número de libros escritos por cada autor. ¿Cuántos libros ha escrito el autor con más libros? Para responder a esta pregunta, lo primero que vamos a hacer, vamos a volver a hacer un group by, pero esta vez a través de los autores y también utilizando el ID. Y después vamos a ordenar nuestra base de datos y vamos a coger pues el primer autor que aparezca. Y entonces el autor que nos sale que ha escrito más libros es Stephen King, con 91 libros en total. A causa de la extensión de este ejercicio, las siguientes 6 preguntas las podéis encontrar en el próximo vídeo.